observando las preguntas que vayan teniendo, sus comentarios. Si alguien decide hacer alguna pregunta también durante la exposición, pues con mucho gusto pueden encender su micrófono y ahí les vamos dando seguimiento. Y bueno, ¿de qué se trata este tema? ¿Por qué existencia y unicidad de los triángulos? Quiere decir los criterios de congruencia, que quieren decir todos los conceptos. Para tener un poquito más de idea de a qué nos vamos a referir, quiero platicarles de inicio una situación real que les voy a mostrar a continuación estas imágenes. Entonces, vamos a pensar al triángulo como una figura fundamental. ¿A qué nos referimos como una figura fundamental? Si ustedes han observado, si de repente han tenido un ratito de ocio en alguna plaza comercial o en algún lugar al que vayamos a pasear, recordarán ustedes que hay muchas estructuras que se pueden observar hechas de metal por lo regular que nos ayudan a edificar ya sea puentes, o como ahí poniendo una antena de energía eléctrica, que se van observando en cada uno de esos construcciones son triángulos. Lo primero que quisiera yo preguntarles es, ¿por qué triángulos? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué usamos triángulos para este tipo de construcciones? ¿Por qué no usamos cuadrados? ¿Por qué no se observan pentágonos? Y finalmente de lo que se trata es de tener una estructura, de que estén soldadas los aristas, ¿verdad? En las construcciones. Porque es una figura que es la más fuerte. Si nosotros hacemos un triángulo, no se deforma, tiene un gran soporte. Exactamente, ¿verdad? Y de hecho por acá ya me traje una maquetita que me encontré una vez en... Ven ustedes, lo que tengo aquí, no sé si pueden apreciarlo bien, es un cubo hecho pues de figuras rectas, ¿verdad? De aristas rectos, y que de alguna manera está atado, están juntas los vértices en la figura. Pero miren usted lo que le pasa. Precisamente como decía la maestra, es una figura que no se puede deformar el triángulo. La gente no elige un cuadrado o una figura de más lados porque se deforma, ¿verdad? Entonces, ¿qué podría yo hacer para que esta figura tenga un poco más de rigidez, este poliedro? Pues dividirlo en triángulos, ¿verdad? Que esté atado completamente estos aristas y entonces esto ya no se va a deformar, ¿sale? Esto podría ser un primer acercamiento al tema, ¿sale? Ahora, si nosotros vamos a construir figuras un poco más sofisticadas a partir de triángulos, sería prudente hablar un poco de cómo se construyen los triángulos. Y ahí es donde vienen los conceptos de existencia y unicidad. Por ahí nos dice el maestro Edgar que se transmite mejor la carga, equilibra mejor la fuerza, la tridilosa, exactamente. De hecho, eso es algo muy importante y son requerimientos muy solicitados en arquitectura o en ingeniería civil, que se necesitan claros grandes, ¿verdad? Que lo ideal sería tener techos muy amplios con la mínima cantidad de soportes, porque eso nos permite tener espacios grandes. E incluso ustedes recordarán también, hay algo que le llaman geodésicas, los arquitectos, que son básicamente poliedros, como veíamos el día de ayer con los maestros ponentes también. Nos permiten crear, cerrar espacios, ¿verdad? Con grandes, sin tener muchos soportes. Es muy bueno el comentario del maestro Edgar. Sí, también por ahí el maestro Omar nos comenta que tiene que ver con cómo se distribuye la carga con los arcos. Efectivamente, de hecho ustedes observarán también que en algunas construcciones se hacen arcos con puros triángulos, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo construimos los triángulos? ¿Por qué hablamos de existencia y unicidad? Por lo siguiente. Vamos a dejar de presentar aquí la pantalla y vámonos a ir a la pizarra. Ok. Entonces, existe y es único. ¿Qué quiere decir? Que un triángulo exista y que sea único. Bueno, vamos a analizar estas dos propiedades. Pensemos, por ejemplo, en los triángulos, hablando ya de construcciones, que normalmente conocen los albañiles, ¿verdad? Esos triángulos de longitudes 3, 4 y 5, que son muy socorridos para construir ángulos rectos.
¿Por qué? Porque nosotros sabemos que este triángulo cumple con Pitágoras, ¿verdad? Entonces, pensemos, por ejemplo, para fijar ideas en este triángulo. Yo tengo 3 medidas y yo sé que voy a poder construir un triángulo con esas medidas. ¿Sale? Es algo intuitivo, ese conocimiento lo tenemos, lo tienen también nuestros muchachos. Y bueno, cuando yo construyo el triángulo, yo puedo decir, existe un triángulo con esas medidas. Existe un triángulo, vamos a empezar a usar esa simbología con las medidas 3, 4 y 5 como longitudes, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir que sea único? Bueno, el triángulo que yo construyo de esta manera va a ser un triángulo en especial, ¿verdad? Si yo construyo otro triángulo con las mismas medidas, pues la intuición nos dice que ese triángulo va a ser igual o va a ser muy similar al que yo tengo dibujado allá arriba, ¿verdad? O sea, ya sea que se me ocurra dibujarlo de algunas otras formas, y entonces ya tiene sentido empezar a hablar de algunas transformaciones, de cómo voy a modificar o cómo voy a manipular mis triángulos para decir que son iguales a este, o sea, que no existe otro triángulo que es exactamente igual a este, ¿verdad? O sea, que todos los que yo dibuje con las medidas tienen relación con el que yo estoy dibujando. Si acaso me sacaría un poquito de onda este que está como que reflejado, ¿verdad? Que es un reflejo de este, pero bueno, ahorita vamos a hablar de esos conceptos, ¿sale? Entonces, esa es la idea de la unicidad, que si uno construye otro triángulo con las mismas características, y ahorita vamos a profundizar qué quiere decir con las mismas características, entonces quiere decir que es el mismo triángulo del que estoy hablando. Y bueno, también recordarán ustedes que es muy usual que pongamos los nombres de los vértices en sentido antihorario, ABC, letras mayúsculas, y que normalmente usemos también letras minúsculas para denotar los lados, y es usual también que las minúsculas correspondan con el vértice que tienen opuesto. Por ejemplo, aquí pongo la letra B minúscula y corresponde a la letra B mayúscula de su vértice opuesto. ¿Sale? A eso se refiere con que existan y que sean únicos los triángulos. Bueno, pero vamos a centrarnos primero en la existencia. Para que yo pueda decir que un triángulo existe, tengo que mostrarlo, ¿verdad? Y aquí vamos a un problema. La pregunta siguiente, ¿con cualesquiera 3 longitudes puedo yo construir un triángulo? No. No. No, ¿verdad? Con cualesquiera 3 longitudes no se puede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la regla dice que es solamente si 2 de sus lados son la suma mayor al tercer lado, entonces se puede construir. Exactamente, ¿verdad? Son esas condiciones que yo no puedo, por ejemplo, puedo exagerar, ¿verdad? Con tener una medida de 3 centímetros por aquí, por decir algo, podría tener otra longitud de 7, por ejemplo. Y quizás tener una muy, muy grande, pensando que tengo unos 15 centímetros. Con esas 3 longitudes yo no puedo construir un triángulo. ¿Cómo le mostraríamos a los muchachos cómo podría yo justificar esas aseveraciones, verdad? Que son conceptos importantes que hay que ir tratando de construir con los muchachos. Por ahí nos dice el maestro Rodrigo el teorema de la desigualdad del triángulo. Precisamente, esa es una característica importante, ¿verdad? Podríamos tratar de construir esa idea, que es la desigualdad del triángulo. ¿A qué se refiere la desigualdad del triángulo? Bueno, si nos preguntan por qué esas 3 medidas no me permiten construir un triángulo, pues a mí me gustaría señalar ese criterio con alguna característica importante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que no hace posible que se pueda construir el triángulo? Si yo arrastro este segmento y lo pongo aquí, pues digamos, tendría yo opción de moverlo. Pongo por acá, por ejemplo. Tendría yo opción de moverlo anclado a este vértice y también este otro. Eso podría ser una buena razón para decirles a los muchachos, ¿verdad? Entonces, lo curioso de este asunto es que si yo muevo este segmento y lo anclo aquí, y la intuición me dice que lo que yo tendría que hacer es tratar de unir este extremo con este extremo y no voy a poder, pues entonces podría
digamos, hablarse de una circunferencia, y yo podría estar pensando entonces que si las circunferencias que están ahí dibujadas no se tocan, pues entonces yo no voy a poder dibujar un triángulo. ¿Sale? ¿Y por qué pienso en las circunferencias? Bueno, porque las circunferencias me van diciendo todos los lugares posibles en donde podría terminar el segmento de color rojo. ¿Sale? Entonces, si no tienen puntos en común, eso quiere decir que no hay manera de que esos dos segmentos coincidan. ¿Y cómo puedo yo saber que no van a coincidir? Pues no coinciden si los círculos no se intersectan, pero no se intersectan tampoco si hay una distancia entre ellos. ¿Sale? Entonces, si hay una distancia entre ellos, quiere decir también que la suma de esta longitud y esta otra no alcanza a ser 15. ¿Sale? O sea, en otras palabras, vamos a poner aquí como conclusión de lo que estamos diciendo. La conclusión es que 3 más 7, que son 10 unidades, es menor que el 15. Y esta es la manera de negar esa desigualdad del triángulo que nos decía el maestro Rodrigo, ¿verdad? En otras palabras, si lo quiero poner con simbolitos, puedo yo ponerle de nombre a este lado A, vamos a ponerle aquí B, que mide 3, ¿verdad? Aquí que mide C, y entonces esto no debe de pasar para que yo pueda construir un triángulo. En otras palabras, ¿qué debe de suceder? Debe de suceder que cuando yo sume B más C, esto coincida con el 15, en ese caso sería una especie de triángulo deformado, ¿verdad? Un triángulo a cero, la imaginación, o bien que la suma sea más grande que el 15. Y eso es lo que nosotros conocemos como la desigualdad del triángulo, ¿verdad? ¿Qué dice la desigualdad del triángulo? Dice que B más C, vamos a ponerlo así con colores, B más C debe ser mayor o igual a la A. Y ahí estoy utilizando los lados puestos de esa manera, ¿verdad? Pero intercambiemos los papeles para ver qué sucede. Yo estoy tomando como base el 15 y estoy tratando de juntar la B y la C. Vean lo que pasa si yo tomo como base, por ejemplo, el 3. Si tomo como base el 3, pues este segmento estaría anclado aquí, ¿verdad? Y en ese caso, pues tampoco queda como muy claro que se pueda construir el triángulo, ¿verdad? ¿Por qué? Vean ustedes, lo voy a dibujar aquí para ser esquemáticos, pero ya sabemos a qué nos referimos, ¿verdad? Solamente estoy ahorita haciendo alusión a estos conceptos que ustedes ya conocen, pero que vamos a ir utilizando un poquito más adelante. Aquí tengo B igual a 3, aquí tendría, ahí ténganme poquita paciencia, porque esto se lleva poquito rato. Aquí tengo quizás mi segmento, bueno, lo vamos a dibujar aquí. Segmento C, lo estoy poniendo un poquito más pequeño. Se dijimos que valía 7. Y ¿cuál es el otro que me falta? El A, ¿verdad? Bueno, a lo que quiero llegar es que ay, disculpen ustedes que estamos poniendo los dibujitos, pero es más o menos como que la idea, ¿verdad? A lo mejor puede tocar a este segmento, pero no se va a poder construir el triángulo porque la idea es que este punto coincida con este. ¿Vale? Y en ese caso también es interesante ver cómo se construyen las circunferencias, cómo se verían las circunferencias. No se van a tocar, ¿por qué? Porque la circunferencia grande va a contener a la circunferencia pequeña. Y es un caso extremo también en donde no se van a tocar las circunferencias. ¿Vale? Entonces, en ese caso, la desigualdad del triángulo yo la estaría viendo como que A más C es mayor o igual que, ¿no? ¿Cómo está el asunto? A más C son, no, bueno, puedo tomar parejas, ¿verdad? 7 más 3 dijimos que no alcanza a ser 15. 15 más 7, la suma sí es mayor o igual que 3, pero bueno, tampoco voy a poder construir el triángulo. 15 más 3 son 18, es mayor o igual que 7. Pero bueno, en esos casos sí se cumple, ¿verdad? Pero se debe de cumplir entonces para las tres medidas. ¿Sale? ¿Hay algún comentario hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, maestro, todo bien. Sí. Cualquiera de los tres. Todo bien, maestro. Ok. Muchas gracias.
eso debe de cumplirse, ¿verdad? Si hay alguna suma para la cual esto no se cumpla, ya valió. Ya no es posible construir nuestro triángulo. ¿Sale? Exacto. Sí, como nos dice por ahí el maestro Rodrigo. Muy bien. Ahora, ¿qué actividad podríamos proponer con los muchachos para que todo esto vaya quedando claro con ellos? Por aquí ponemos un ejemplito. Por ahí nos compartió la maestra Saray. Nos dice, tenemos los siguientes segmentos y se pueden representar a través de popotes, por eso de alguna manera les mostraba esto. ¿Y cuántos triángulos se pueden formar? La idea es que se puedan manipular objetos físicos, como nos comentaban en algunos maestros también, que vale bastante la pena. O sea, el desarrollo, podríamos ir analizando, podríamos ir desarrollando esa intuición. Y al ir moviendo los popotes, pues bueno, podemos señalar también las circunferencias a las que nos referimos, etcétera. ¿Sale? Por ahí nos pregunta la maestra Hortensia, ¿el triángulo de altura cero existe? Pues bueno, podríamos tratar de construir esa idea también, ¿verdad? ¿Qué significaría un triángulo de altura cero? ¿Con quiénes tendríamos un triángulo de altura cero? Piensen ustedes, por ejemplo, en el popote de 2 centímetros y el de 4. Vamos a tratar de poner el de 6 como base y los otros dos, pues para que coincidan, o sea, digamos, coinciden los extremos, pero coinciden solo hasta que están encima del popote de tamaño 6. Bueno, ¿Okay? Entonces, en ese sentido, ajá. estaríamos viendo los tres lados, uno Sí, te lo envío sencillo, ahorita. ¿vale? O sea, un lado ¿Tú pequeño, la vas a de 2, presentar? otro lado de 4, y Ah, esos dos ya se le envié. justo Ya la encima tiene. del segmento de tamaño 6. ¿Sale? Eh, digamos, eso a mí me gusta decirle luego a los muchachos en los cursos de ingeniería, que son como los celos, ¿verdad? Es que uno empieza a ver lo que quiere ver. Dibuja uno una línea y uno dice, pues es un triángulo de altura cero. Así como esos dibujitos que normalmente nos ponían en la primaria. ¿Sí se acuerdan ustedes? Perdón, luego, yo lucho por ser serio, pero a veces no puedo serlo completamente, ¿verdad? Entonces que les preguntaban a ustedes, ¿y esto qué cosa es? Bueno, es un charro visto desde arriba, ¿no? O ponían así el dibujito, es un charro en bicicleta también visto desde arriba. Pues así, ustedes pueden decir que aquí tienen su segmento de 6 unidades, dibujan el segmento de 2, va a quedar por aquí el segmento de 4, y ahí tienen un triángulo de altura 0, ¿no? Es como más o menos la idea. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a construir los triángulos? A propósito de que ya hablamos de este principio, de los círculos y todo ese relajo, pues bueno, déjenme, voy a abrir GeoGebra y vamos a empezar a hacer algunas construcciones. Con los chascarrillos dice la maestra Irma que se acuerdan. Sí, de hecho, luego me ha pasado que dicen, profe, me acuerdo en el examen, profe, me acuerdo del chiste, pero no me acuerdo del concepto. Bueno, ni modo, ¿no? Pero ahí las luchas le hacemos. Sale, entonces, bueno, creo que se abrió mal mi. Déjenme abrimos GeoGebra. ¿Qué quiero hacer en GeoGebra? Lo que quiero hacer es, con 3 medidas, ir construyendo un triángulo. Y pues ahí en la construcción uno descubre de manera heurística si se va a poder construir o no. ¿Sale? Digamos, es un paso siguiente después de lo de los popotes. ¿Pueden ver mi pantalla? Creo que no, ¿verdad? Ahora sí. Ok, igual vamos a tratar de quitar los ejes, ¿sale? Para que no usemos coordenadas de momento. Ok, entonces piensen ustedes que tenemos aquí desafortunadamente esto está en inglés, pero bueno, un segmento con una longitud dada. Pongo yo un punto inicial y GeoGebra me pide de qué longitud, pues vamos a pensar en 10 unidades. Entonces ya me dibuja ahí mi segmento de 10 unidades, sale.
Entonces, vamos a ver si yo puedo construir un triángulo con algunas otras dos medidas. Entonces, ¿cómo tendría yo que hacerlo? Pues bueno, pongo el radio de otro segmento. Piensen ustedes que voy a poner un 7 unidades, por ejemplo. Igual, pongo otra vez la misma indicación, marco mi inicio, 7 unidades. Y pues por ahí lo dibujó en la parte de abajo. Pero bueno, podemos nosotros moverlo por aquí, ¿verdad? Ahí está. Esto que estoy haciendo ahorita es lo que nosotros haríamos con los popotes. ¿Sale? Con los 3 popotes que nosotros tenemos para tener ahí la experiencia en físico. Y pues si quiero construir otro, ¿de qué tamaño tendría que ser? Ahorita que ya vimos la desigualdad del triángulo, esto mide 7. Déjenme, creo aquí en las propiedades podemos poner su tamaño también. En la etiqueta podemos poner también el valor. ¿Sale? Para que me dé los 7, lo mismo puedo hacer aquí. Etiqueta de nuevo, valor. Tengo los 10. Entonces, debo yo de elegir un tercer segmento que me dé, cuya suma con el 7 sea mayor que 10. Pues no puede ser de 3, ¿verdad? Porque quedarían en el suelo. Si quiero excluir el caso del triángulo de altura 0, vamos a poner un 5, por decir algo. ¿Sale? Igual. Segmento de longitud dada, marco aquí mi inicio, 5 unidades. De nueva cuenta me lo dibujo por ahí. Y 5 más 7 son 12. En principio, como que sí, vamos a alcanzar a construirlo, ¿verdad? La idea es ver dónde coinciden los dos lados. Sale. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Pues como la circunferencia me permite mostrar todas las posiciones posibles, pues igual entonces lo construyo con regla y compás. Entonces, si uso el compás o aquí círculo con centro y radio que pasa por un punto, cualquiera de esos pueden ustedes utilizar, pues marco el punto A, me voy al punto C, y la orilla de la circunferencia representa todos los posibles lugares del punto C, si yo lo muevo, ¿verdad? Lo podemos presentar de esa manera. Lo mismo aquí, voy a marcar B y la circunferencia con D. Y entonces, hay algo interesante. Así como hay un lugar posible en donde puedo yo formar el triángulo, que es esta intersección, tengo también esta otra. Y esos conceptos que podemos ver, digamos, en edades tempranas, pues nos van a permitir en un bachillerato en la universidad, por ejemplo, hablar de cuántas son las intersecciones de dos curvas. En el bachillerato ya tenemos ecuaciones para una circunferencia y resolver un sistema de ecuaciones cuadráticas, pues yo voy a estar esperando tener dos soluciones, ¿sale? Pero bueno, nosotros estamos hablando todavía de popotes y de circunferencias y de triángulos, ¿sale? Entonces, pues sí, ahí ya vamos a la segura y puedo yo construir mi triángulo. ¿Sale? Y entonces, bueno, hasta aquí hay algún comentario que quieran hacer, alguna preguntilla. ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Sale. Entonces, en un guión de clase en donde yo haya hecho este tipo de cosas, el paso siguiente podría ser comparar entre estudiantes o entre equipos de estudiantes los que ellos realizaron. ¿Sale? Por ejemplo, Juanito hizo este triángulo, encontró esta situación, a lo mejor Laura construyó otro triángulo y estuvo de cabeza. Entonces podemos empezar a generar una discusión y decir, bueno, todos los triángulos que nos quedaron son iguales, son diferentes, ¿en qué cambian unos de otros? ¿Qué puede cambiar en las construcciones que hayan hecho los pues bueno, ustedes pueden observar ahí que tienen un círculo a la derecha, chiquito, un círculo grande a la izquierda. Pudo haber sido que alguien puso los popotes al revés y va a tener círculos de otra manera, ¿verdad? Y en los dos casos tienen triángulos hacia arriba y triángulos hacia abajo. Entonces, buenas preguntas podrían ser, ¿por qué todos los triángulos que nos quedan son iguales si es que se llega a esa conclusión? O si a alguien le quedó diferente, ¿qué hizo mal? ¿Qué hicimos bien? Etcétera, ¿verdad? Y eso nos lleva a la idea de comparar los triángulos o de tener criterios para comparar nuestros triángulos. ¿Sale? Y bueno,
Vamos a proponer una manera de comparar esos triangulitos. Vamos a ir de nuevo a la pizarra. Sale. Entonces, supongamos que, estamos aquí, supongamos que tenemos dos construcciones que desde luego van a ser muy similares, ¿verdad? Yo les había dicho ahorita, una de las personas, uno de los niños, construyó este triángulo, es el que tenía yo ahorita. Otro niño construyó este otro. Otro niño construyó este otro, con sus 3 popotes. Y las medidas eran, les dijimos, 7, 5 y 10. ¿Verdad? 7, 5 y 10. 5, 7 y 10. 10, 7 y 5. Y entonces, la pregunta ahí es, ¿cuáles triángulos son iguales en qué? ¿Qué pueden decir ustedes de esos 3 triángulos? Vamos a ponerles nombre. ¿Quién dice yo? A ver, por ahí en el chat ya me escribieron algunas cosas. Dicen, todos son congruentes, todos son iguales. Ok, ya salieron 2 palabrejas. Iguales. Congruentes. Pues, ¿por qué no usar las palabras similares, verdad? Parecidos. Y por ahí, en algún momento también, en próximas sesiones de este trayecto, vamos a hablar de semejantes, que no estamos diciendo todavía, pero ahorita vamos a tocar un poquitito el tema, como para introducirlo. Ok, vean los comentarios que yo sé que todos ustedes son muy conscientes de este tipo de cosas. Para que veamos un muchacho cómo debiera de construir estas ideas, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos esa intuición. Por ahí nos dice el maestro Edgar, mismas medidas de sus lados. Es una idea. Todos sus ángulos son iguales. Es otra idea, ¿verdad? Todos son congruentes, son iguales. Por ahí están esas palabras. Ok. ¿Qué quiere decir? Vamos por partes, dijera el carnicero. ¿Cuáles son? ¿Qué quiere decir que 2 triángulos sean iguales? ¿Cómo sé Que yo que tienen los mismos ángulos y los mismos lados, y además yo digo que a lo mejor es que están en la misma posición. Ok, que están en la misma posición. Ahí agregó usted algo bien importante. ¿Cómo precisamos esas ideas? Mismos lados, mismo maestro Omar. Ese es otro concepto bien importante, la forma. Y voy a pegar aquí junto a esta palabra ese concepto, la forma, ¿verdad? La maestra nos señaló 3 características. Mismos lados, mismos ángulos. ¿Y qué nos dijo al final, maestra? Posición. Misma. Ok, misma forma y tamaño. También tiene que ver con tamaño. Ójoles. Ahí hay varias ideas. Que digo que para nosotros son muy intuitivas ya, ¿verdad? Ángulos homólogos son iguales. Bueno, homología, eso también es importante. Y aquí el profesor está utilizando este concepto como correspondientes. ¿Tiene sentido? Sale. Observen lo siguiente. Vamos a poder decir esto. Estos triángulos, y voy a utilizar una notación, el triángulo ABC, que es el primero, va a ser igual al triángulo NSM. Pero el triángulo ABC no va a ser igual al triángulo PQR.
Pero tienen las mismas medidas, ¿verdad? Los mismos ángulos, sí. Pero esa tercera cosa que nos señaló la maestra, la posición, ajá, exactamente, el maestro Alfonso por ahí nos está dando ya una idea. Al poner un triángulo sobre otro coinciden, ¿verdad? Sabemos, bueno, ese concepto presupone un detalle muy pequeño. Ahorita vamos a eso. Entonces, ¿por qué son iguales ABC y NSM? Pues porque ustedes pueden girar este triángulo, lo giran encima de este y coincide, que esa es la idea que nos decía el maestro, ¿verdad? Por eso puedo yo decir que son iguales, coinciden, pero no puedo hacer lo mismo con este triángulo y este, porque si ustedes observan, hay una especie de reflejo de un triángulo con otro. Para hacerlo coincidir, fíjense bien que lo que necesitamos hacer, el triángulo PQR necesita salirse del plano, necesita estar hecho de papel, de cartón, de alguna cosa, voltearse allá en el espacio, en 3 dimensiones, y pegarse de nuevo al papel. Entonces, si ustedes, hay un texto que yo les recomiendo mucho, si lo ven por ahí en la red, lo pueden conseguir en la red, se llama Planilandia. Trata estos conceptos. Imagínense que ustedes son, así como en esas películas de las brujas, que ustedes son están pintados como óleos en un plano, o sea, en un lienzo. Ustedes son una figura de 2 dimensiones, no saben qué significan las 3 dimensiones, ¿verdad? Incluso por ahí habían algunos chistes donde salió la película de Transformers y decían que buscaban un cubo, ¿no? Y las figuras en el plano decían, ¿qué cosa es un cubo? Es una figura que está en una dimensión más grande, ¿sale? Entonces, si usted salirse del plano, porque son figuras planas, o sea, nos imaginamos acá como los frisos bizantinos, ¿verdad? Entonces, yo solamente tengo permitido girar, superponerlo con otro, para hacerlos coincidir, ¿sale? Entonces, voy a decir que 2 triángulos son iguales si puedo realizar ese procedimiento. O sea, van a ser iguales y el criterio, como ustedes lo acaban de decir, va a ser superponer uno sobre otro y coinciden, ¿sale? Pero no me salgo del plano. Pero entonces, ¿qué demonios con este triángulo que tiene las mismas medidas y los mismos ángulos? Ah, cuando tú tengas que salir del plano, entonces, e inclusive cuando te puedas mover en el plano, un concepto lleva al otro, vamos a decir que esos triángulos son, como acababan de decir ahorita los maestros, congruentes. ¿Sale? Y entonces, la idea de congruencia es una idea más general. De alguna manera, ustedes, vamos a hacer una analogía. Si ustedes aquí dicen negro, aquí podrían decir oscuro. No todos los colores oscuros son negros, pero el negro sí es un color oscuro. ¿Sale? Todos los triángulos congruentes son iguales, pero no todos los triángulos que son iguales, bueno, perdón, todos los triángulos que son, no todos los triángulos que son congruentes, estoy haciendo bolas yo solito, son iguales, pero no todos los iguales. ¿Sí me explico? Los congruentes permiten superponer, los que coinciden de cualquier forma. Y esa es la idea de los conceptos. Por ahí veo que me están escribiendo algunos comentarios. Ah, miren, la maestra Fanny ya consiguió el texto. Exactamente, lo que dice el maestro Alfonso. Si en una hoja es un objeto de 2 dimensiones, pero doblar el papel se dobla en 3 dimensiones. ¿Sale? Son ideas que de pequeños podemos construir, pero que más adelante llegan a tener implicaciones bien importantes. ¿Sale? Y bueno, ¿a qué se refieren los triángulos similares si pensamos que son semejantes? Bueno, lo que decía uno de los maestros, estamos hablando de la forma, ¿verdad? ¿Qué forma tiene un triángulo? Pues, ¿no? Y para que coincidan 2 cosas en forma, o giras uno en el plano sin salir del plano y coinciden, o lo sacas de y ya regresas, ¿no? Ese concepto incluso se puede utilizar en 4 dimensiones.
Piensen ustedes en dos pirámides que son una el reflejo de la otra. Se van a la cuarta dimensión, allá la voltean y la hacen coincidir con la otra, ¿no? Y en 5 dimensiones y en cosas más así. ¿Ya? Eso es harina de otro costal, pero también tiene sentido. ¿Vale? Y bueno, entonces, si hablamos de la forma, la congruencia y la semejanza no solamente hablan de la forma, no solamente conservan la forma, también, como ustedes me decían, conservan las medidas. Pero la semejanza ya se pone un poco menos exigente con las medidas. Dice, mira, dibújate un triángulo parecido al 3, 4, 5, un triángulo rectángulo, pues entonces pongo el 6, 10, 6, 8, 10, que es un triángulo a escala, ¿verdad? Entonces la semejanza se pone ya menos exigente con las medidas y solo quiere conservar la forma, ¿sale? Vamos a platicar rapidísimo de eso para que nos alcance el tiempo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Bueno, y ahí es donde tienen valor los criterios, ¿verdad? ¿Qué es un criterio? Un criterio es la necesidad que yo tengo de tener una especie de examen como para decir, sí, dos triángulos son iguales, sí, dos son congruentes, sí, dos vatos de esos son semejantes, ¿sale? Y entonces empezamos a ver qué cosas son las mínimas características que deben coincidir para que yo diga que dos triángulos son iguales, por ejemplo, ¿no? Entonces, para decir que son iguales o son congruentes, los criterios funcionan en los dos casos, salvo que hablamos de lados correspondientes. Yo voy a tener, por ejemplo, un lado A y voy a tener un lado correspondiente a prima, ¿verdad? Vamos a señalarlo así. Y vamos a tener otros lados por ahí. Voy a poner un triángulo así más o menos. Voy a dibujarlo de esta manera para que sean como los lados correspondientes. Bueno, aquí tengo B', aquí tengo B, aquí tengo C, aquí tengo C. Parecieran rectángulos, pero no lo son. Piensen que son diferentes, ¿verdad? Aquí vamos a poner, lo voy a denotar con los ángulos, digo con los vértices, los ángulos. Y aquí vamos a poner B', C' y A'. Ok. Entonces, ¿qué debería de coincidir para que yo pueda construir dos triángulos que sean congruentes? ¿Qué características son las mínimas que yo debo de tener? Pues nosotros ya vimos que las medidas, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, coinciden la medida C, las medidas C y las medidas A, entonces puede ser que el tercero coincida. Pero no, si yo tengo dos medidas de esas, vamos a regresar a GeoGebra para ver la idea, para construir la idea. Vean, si yo pongo, por ejemplo, me olvido de esta, ¿verdad? Y yo quiero estas dos medidas en dos triángulos, en la base y esta longitud. Entonces, no es suficiente con que coincidan las dos medidas, ¿verdad? Porque este triángulo que está aquí tiene dos longitudes, 10 y lo que mida la h, no sé cuánto mide la h, ¿cuánto le pusimos? 5, esto mide 10 y 5, y el otro triángulo que yo puedo formar con estos dos que mide 10 y 5, pues también tienen las mismas medidas. ¿Qué otra cosa debe de coincidir para que yo pueda decir que dos triángulos con esas dos mismas medidas son semejantes, son congruentes? El ángulo. El ángulo, ¿verdad? Si yo fijo el ángulo, o sea, si digo, por ejemplo, aquí tengo la herramienta de ángulo, vamos a marcar este ángulo, por ejemplo. Creo que debí ponerlo al revés. Si yo dejo fijo el ángulo, entonces ya voy a poder decir que esas medidas tienen que coincidir, ¿verdad? Entonces, si pongo, por ejemplo, ahí tengo un ángulo, vamos a poner un ángulo de 50 grados, por decir algo. Ahí está. Si ese ángulo tiene 50 grados
y las dos medidas están determinadas, pues el otro lado ya no tiene chance de moverse. ¿Sí me explicó? Y una vez que fijen el otro lado, pues esta otra cosa ya se convierten en rígidos. Los otros ángulos ya son rígidos, ya no lo puedo mover. ¿Sale? Entonces, este criterio que acabamos de mencionar, que tienen que coincidir dos lados, bastan dos lados, no necesariamente los tres, si, siempre y cuando tenga yo un ángulo, es el que se le conoce como lado, ángulo, lado. Vamos a experimentar con los muchachos. A ver, ahí te van dos popotes a ti y dos popotes. ¿Cómo le hacemos para que los dos triángulos que tú construyas sean iguales? Ay, necesito que el ángulo coincida, porque si se abre más, el otro lado ya no va a coincidir con el del compañero. Cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces lo vamos a poner ahí. Exacto, el ángulo en el vértice B, por ahí nos dice el maestro Moisés. Sí, entonces, vamos a decir, y fíjense que en este caso, pues como estoy hablando de los popotes, piensen que mis dedos son dos popotes y estos son los del compañero, pues tiene permitido este reflejo, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos de congruencia. Entonces, vamos a poner el criterio lado, ángulo, lado. Esto les cuesta mucho a los muchachos de bachillerato, ¿eh? Yo lo he trabajado en segundo semestre del bachillerato y como que no se construye la idea, pero necesitamos por eso generar una situación didáctica. Lo de los popotes es muy buena propuesta, ¿verdad? Algo le pasa bueno, es un criterio, ¿sale? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Ya hablamos de dos lados que están fijos con un ángulo y entonces eso obliga a los dos triángulos a que todo lo demás coincida. Así uno de los maestros, el ángulo A con el ángulo A', pues son correspondientes, ¿verdad? ¿Qué otro criterio tenemos? Pues bueno, supongan ustedes que yo tengo ya en ese mismo tenor vamos a poner dos lados iguales y entonces por aquí en este primer triángulo tengo yo otros dos lados que quiero hacer coincidir, ¿verdad? Supongan que coinciden. ¿Qué tengo yo que hacer para que esos otros dos lados coincidan? Supongan ustedes que tengo medidas diferentes, eso es posible. Habría que hablar de esas situaciones con los muchachos, ¿verdad? Puedo tener dos lados así y otros dos lados así, siempre y cuando la base coincida. Entonces, ¿qué otra cosa me podría decir que los triángulos son congruentes? Sin saber las otras dos medidas rojas, ¿verdad? ¿Qué garantizaría que las dos medidas rojas que tengo ahí sean iguales en uno y en otro triángulo? El ángulo opuesto. ¿Este ángulo? Sí, para que sea la misma abertura y pudiera tener la misma longitud. Ok, podría ser una opción, pero vean, por ejemplo, si yo hago más corto este lado, o sea, estos dos lados los dejo fijos y le corto un pedacito a este. Entonces, la intuición podría decirnos lo siguiente, voy a volver aquí la A, y entonces como ya le moché un pedacito a esta pata, quizás pueda yo hacer esto, ¿verdad? Conservando el ángulo. Y aquí es donde queda el pedacito mochado, ¿verdad? O sea, los dos ángulos coinciden, las dos bases son iguales, pero los lados no. ¿Sí me explico? O sea, qué bueno que se generen estas situaciones, porque con los popotes lo podemos ir proponiendo a los muchachos. Entonces, fíjate, te muevo tus popotes, coinciden los ángulos, las medidas de abajo, pero ya no coinciden los lados. Pero la idea de la maestra está bien, solo que si no lo hago aquí, lo puedo hacer aquí a los lados, ¿verdad? O sea, si yo obligo al triángulo, y es una buena situación también, es buena idea fijarse en los ángulos. ¿Por qué? Porque si yo no tengo las medidas, no puedo hablar de las medidas. Entonces, si yo obligo a los triángulos a tener los mismos ángulos allá al lado, y esto habría que justificarlo, de alguna manera yo debería, vamos a poner rayitas así para que sean los correspondientes, pues seguramente voy a poder construir el triángulo, un triángulo congruente, ¿verdad?
¿Sale? Y esa es más bien la idea de los criterios. O sea, si yo les pongo los ángulos, pues estos cuates, y eso es un poco más difícil de justificarlo y de verlo, ¿verdad? Si yo marco estos ángulos, como decía la maestra, pues yo esperaría que estas medidas coincidan. Y de hecho sí, habría que hacerlo en GeoGebra, ¿verdad? A ver, pónganse un lado, pongan los ángulos, construyanlo, reproduzcanlo, traten de construir un triángulo diferente. No, pues no se va a poder, ¿verdad? Entonces, ese criterio me va a estar diciendo que los triángulos también son congruentes. ¿Cómo se llama ese criterio? Pues fíjense ustedes que tienen un ángulo, tienen otro ángulo, tienen un lado, o sea, ángulo 1 y ángulo 2, por decirlo así, ángulo 1, lado y ángulo 2, coinciden los ángulos correspondientes y coincide el lado que comparten esos ángulos, entonces ese criterio se llama ángulo, lado, ángulo. ¿Sale? Por ahí veo algunos comentarios. Exacto, los ángulos adyacentes, exactamente. ¿Sale? Entonces, ahí vamos generando las situaciones. Y finalmente, la última que ya más o menos platicamos es que coincidan los tres lados. Si tú tienes tres popotes con las mismas longitudes, ya lo discutimos, los triángulos tienen que ser semejantes, digo, congruentes. ¿Por qué? Porque pues ya sea que lo giremos y lo pongamos uno encima del otro o los reflejemos. Tienen los mismos popotes, tienen que coincidir. Si coinciden las tres medidas correspondientes, entonces los triángulos también son congruentes. ¿Sale? Y entonces, ya para terminar, ya nos queda poquito tiempo, observen que si tengo tres cosas que analizar, o sea, entre ángulos y lados, tengo dos lados y un ángulo, ese es un criterio. Al revés, dos ángulos y un lado, ese es otro. Tres lados, el criterio que estaría haciendo falta es ángulo, ángulo, ángulo. ¿Sale? ¿Qué pasa si en dos triángulos coinciden los ángulos? Solamente, no sé yo nada de los lados. Forzaría a que los lados sean iguales entonces. ¿Sí? No es muy, ¿verdad? Sí, cuesta trabajo. Cuesta trabajo imaginarlo. ¿Se forzarían los lados a que sean iguales? O sea, si tres ángulos coinciden, ¿puedo yo decir que tres lados coinciden? Vamos a ver, ya con eso termino. Lo voy a hacer en GeoGebra. Lo hacen en GeoGebra y yo no lo entiendo. ¿Mande usted? Bueno, déjenme hacer una construcción rapidísima para que no nos gane el tiempo. Que tres ángulos coincidan. Bueno, vamos a poner un... Sí, ya sé qué voy a hacer. Lo voy a hacer rápido. A ver, segmento. Voy a poner aquí... Bueno, es que quiero construirlo rápido, pero no. Sí, lo voy a hacer así como lo estaba haciendo. Vamos a poner un triángulo de medidas 10 de base. Aquí son 8. Y aquí vamos a construir otro de 4. No, son 10, 8, 6. Sí, es un triángulo rectángulo que ustedes ya conocen, ¿verdad? O sea, puedo yo mover este lado, puedo mover este otro, y para que coincidan tiene que pasar algo así. ¿Sale? Y voy a hacer lo mismo
con uno de tamaño, de la mitad de su tamaño, ¿verdad? Voy a agarrar una base de 5, en vez de agarrar una de 10, como lo hice hace rato. De este otro lado vamos a poner, creo que ya saben para dónde voy, ¿verdad? Este medía 8, entonces este lo vamos a poner de 4. Y este de 3. O sea, puse dos triángulos rectángulos. Uno de 3, 4, 5, que es este que estoy construyendo ahorita. Y el otro de 6, 10 y 8. Bueno, lo estoy haciendo muy hechizo, ¿verdad? Pero es para que sea consistente con lo que les acabo de mostrar. Ups, no se quiere mover este puntito. Bueno, por ahí tienen que coincidir, ¿verdad? Estas cosas en las que uno se anda peleando. Bueno, vamos a medir los ángulos. Ya se calentó mi máquina, por eso es que está haciendo eso. Bueno, desafortunadamente también para GeoGebra debo de medir los ángulos en un solo sentido, o sea, en sentido antihorario también, que es el positivo. Bueno, me queda un minuto. Denme un minuto para ya terminar este cotorreo. Ahí está, el ángulo mide 36,87. Bueno, aquí puede diferir poquito por cómo lo estoy construyendo. ¿Sale? 36,87. ¿Sale? Y este otro, si coinciden estos dos, este mide 53,94 y este otro 53,76, pero bueno, es porque no están coincidiendo perfectamente. Pero bueno, el punto es ese, ¿verdad? Es si este ángulo y este ángulo son iguales a este y a este, el tercero, porque los tres suman 180, también son iguales. Entonces, este es un ejemplo de dos triángulos en donde coinciden los ángulos, pero los lados no son iguales. ¿Sale? Los invito a terminar de dibujarlo bien. ¿Cuál es la moraleja del asunto? Si tres ángulos coinciden, coinciden, lo que se preserva es lo que decía el maestro por allí, es la forma. Preservo la forma, pero no preservo las distancias. Esos son los triángulos semejantes. ¿Sale? Y ya con eso acabamos. Nos dice el maestro Alfonso que se puede decir que dos triángulos que son congruentes también son semejantes. Exactamente, pero que dos que son semejantes no son congruentes. Exacto. Son conceptos uno al otro, ¿verdad? El más restrictivo de todos, que son iguales. El que sigue, que son congruentes, es un poquito menos exigente y por lo tanto cubre más casos. Y el menos exigente de todos es la semejanza, porque la semejanza le da chance a las medidas de ser lo que siempre y cuando se conserve la forma. O sea, son los dibujos a escala, los dibujos, la semejanza. ¿Sale? Y esa es la diferencia entre todos los conceptos. Y estas actividades con los popotes, pues desde luego pueden permitir que nosotros tengamos acceso a ese tipo de conceptos, ¿verdad? Pues si no hay alguna otra pregunta, algún comentario, maestros, yo les agradezco mucho su paciencia y lo dejamos hasta aquí de momento. Bueno, creo que ya leíste todos los comentarios, maestro Rubén, en el chat, estuviste al pendiente. No sé si algún maestro quisiera hacer algún otro adicional, antes de pasar a la siguiente actividad. Si no, bueno, pues, maestro Rubén, dada la premura del cambio, le debemos su constancia, pero eso no quiere decir que la Asociación Nacional de Profesores, como siempre, le agradezca su participación en esta sesión, que fue necesario que nos sacara el rey de la barranca, o creo que así se dice, ¿verdad? Y pues estuvo, yo creo que muy bien, mucha participación, muchas respuestas, la conducción y el uso del software que indiscutiblemente pues, es una habilidad digital que todos los maestros que estén enseñando esta materia deben de conocer, si no GeoGebra, algo similar. Y
vemos que se optimiza mucho el tiempo en lo que es el trazado y las medidas, ir mostrando, como decía ayer el doctor Lorenzo, hacer mostraciones de toda la teoría que está alrededor de estos temas. Si no hay ningún otro comentario, pues les agradecemos, maestro Rubén, y procedemos entonces a enviarle su constancia en un próximo momento cuando lo podamos tener listo. Muchas gracias, maestro. Al contrario, gracias a ustedes, maestros, por el espacio y la confianza, y pues por aquí seguimos al pendiente. Muchas gracias, maestro Rubén. Muchas gracias.